Ok, bueno, de los últimos temas que vimos en las clases pasadas, teníamos la distancia de un punto a una recta, ¿ok? Y ya por ahí hicimos el ejemplo en donde simplemente reemplazábamos los términos en la fórmula, recordando que el punto a donde queremos llegar es el punto X0, Y0, ¿ok? Y de la recta obtenemos el coeficiente A, que es el que multiplica a X, B, que es lo que multiplica a y C, que es el término independiente, pero que tiene que estar del lado izquierdo de la igualdad, ¿ok? Todo tiene que ser del lado izquierdo. Entonces, de aquí tomamos el 1, el 3 y el menos 5, ¿ok? En las ecuaciones lineales hacíamos que el término constante estuviera del lado derecho. Aquí no se cumple esto, ¿ok? Aquí tiene que estar del lado izquierdo. Entonces, aquí lo aplicamos y obtenemos el absoluto. Y en la parte de abajo sacamos la norma del vector y sacamos finalmente el valor de esta distancia, ¿ok? Bueno, el otro concepto que habíamos visto era el producto cruz es otro vector que está a 90 grados de los originales y que se calcula como si fuera un determinante, ¿ok? Lo que hacemos es, lo colocamos en esta forma y tomamos para la coordenada X, tomamos, cuando quitamos estos renglones y esta columna y tomamos esta parte. Para la coordenada Y, tomamos quitamos este renglón de esta columna y tomamos estos dos términos. Y para la coordenada Z, quitamos esto y tomamos estos dos. Recordando que necesitamos la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque para que exista un vector que esté a 90 grados de dos vectores, tiene que estar en tercera dimensión, ¿ok? Imagínense que fueran mis dos vectores, ¿ok? No hay forma de que yo encuentre 1,90 si no fuera hacia arriba. Entonces, por eso necesitamos la tercera dimensión. Necesitamos un vector que esté en tercera dimensión que esté a 90 grados de los anteriores, ¿ok? Aquí tenemos unos ejemplos en donde tenemos estos términos y simplemente vamos generando como si fuera un vector y encontramos estas dimensiones. Algo que también notábamos es de que estas dimensiones nos dan un vector muy largo, ¿se acuerdan? Y entonces, cuando lo visualizábamos en MATLAB, lo que encontrábamos es de que se veían los vectorcitos chiquitos y el vector que está a 90 grados enorme, ¿ok? Lo que podríamos hacer aquí es trabajarlo como de longitud 1. Cuando hacemos esto, lo que se hace es, el vector original lo multiplicamos por su recíproco de su magnitud. Entonces, si esta es la norma del vector, lo multiplicamos 1 sobre esta norma y obtenemos un vector chiquito del tamaño 1, pero con esa dirección. Entonces, aquí les puse una gráfica en donde se ven estos que sería el azul y el rojo, los términos, los originales, y el tercer vector que está a 90 grados está aquí. Claro, tendríamos que hacer movimientos para que vieran cómo están a 90 grados, pero es, digamos, la forma en cómo podemos ubicar el producto, ¿ok? El producto, el cruz. Bueno, ahora, aquí está esta diapositiva. Vamos a verla poquito a poquito y es la verdad bastante sencilla. Fíjense, ya nos dan esta identidad de Lagrange. Entonces, lo que nos dice es, la norma cuadrada del producto cruz es igual a las normas cuadradas de los elementos menos el producto punto cuadrado. ¿Ok? Esta ya nos la dan. ¿Ok? ¿Qué tenemos que trabajar? Bueno, lo que yo aquí noto es esta parte. Yo ya tenía una fórmula que hablaba del producto punto. Si se acuerdan, acá se las puse del lado derecho. Decía que el producto punto de dos vectores es igual a la norma de los vectores por el ángulo
del coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Sí se acuerdan de esta que habíamos visto? De hecho, la habíamos despejado, ¿se acuerdan? Para que nos diera esto. El ángulo entre dos vectores es el producto punto entre las normas de los vectores. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, maestra. Bueno, esta fórmula es la que nos ayuda aquí. Permítanme, se me acabó un poco el agua, déjenme ir rápido por agua. Permítanme, por favor. Ok, ya regresé. Entonces, esta parte que tenemos aquí la voy a reemplazar por esta equivalencia. ¿Ok? Pero como está el cuadrado, aquí lo tengo, cada término, como es multiplicación, lo elevo al cuadrado. Entonces es la norma cuadrada, la otra norma cuadrada, coseno cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, maestra. Bueno, aquí tenemos un término común, que es las normas cuadradas de los vectores. Saco el término común y digo, si factorizo, ese se multiplica por 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de una identidad trigonométrica que era seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo? ¿Sí se acuerdan de esa? No la escribí aquí. Bueno, es una identidad trigonométrica en donde ya existe. Nos dice el seno cuadrado del ángulo es igual al 1 menos el coseno cuadrado del mismo. Entonces, aquí tenemos 1 menos el coseno cuadrado. Esto lo reemplazamos por seno cuadrado del ángulo. Si quieren checar sus clases de trigonometría, esta es una identidad. Y entonces llegamos a esto. Nos damos cuenta que de ambos lados tenemos el cuadrado, ¿están de acuerdo? Sacamos raíz y entonces tenemos la norma de este elemento es igual a esto, también la norma, no norma cuadrada, y en lugar de seno cuadrado dejamos el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Bueno, Maestra, ¿y qué se supone que estamos sacando con esta fórmula? La distancia del punto a 90 grados entre esos dos vectores. estamos sacando la magnitud de ese vector. Pero ahorita vamos a interpretar geométricamente eso. O sea, ¿qué significa ese valor? ¿Sale? Es bien importante porque eso nos ayuda a saber áreas de elementos. ¿Ok? Fíjense. ¿Qué es el término seno de un ángulo? Aquí se los puse. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Sí. También podríamos simplificar o despejar y decir, lo que yo quiero es el cateto opuesto y entonces yo paso esto multiplicando. Entonces sería el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en términos geométricos. Aquí tengo el ángulo, aquí tengo el vector U y aquí tengo el vector V. ¿Ok? ¿Qué longitud tiene esto? Pues la norma de V y esta longitud es la norma de U. ¿Ok? Ahora, el cateto opuesto, aquí está el ángulo, el cateto opuesto es este, ¿están de acuerdo?
Si este fuera un triángulo, este es el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto es igual a la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa es V, por el seno del ángulo. ¿Sale? ¿Qué es esto en el triángulo? También es la altura, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué parte? Es Maestra, que no pero alcanzo a ver el cursor. ¿Sí se ve el cursor? Ah, ahí, sí, la altura. Maestra, pero ¿no sería el cateto opuesto una línea que vaya desde el final del punto V al final del punto U? Bueno, aquí estamos pensando en una sección de este paralelogramo. O sea, hagan de cuenta, aquí tengo un U y aquí tengo un V. ¿Ok? Pero si yo tomo una sección y esa sección se convierte en un triángulo rectángulo, entonces, claro, su cateto adyacente no terminaría hasta acá, terminaría aquí. ¿Sale? Pero la parte, o sea, esa sección del triángulo rectángulo, esta es su hipotenusa, esta sección pequeña es su cateto adyacente y este sería su opuesto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, para este cateto opuesto que tengo aquí, yo sé que esta altura, esto, es hipotenusa por seno del ángulo. Hipotenusa, aquí es V, es la norma de V, por el seno del ángulo. ¿Ok? Y esto precisamente yo lo encuentro acá. ¿Sale? Entonces, en el paralelogramo, entonces ya no me estoy yo quedando en el triángulo, estoy quedando en toda esta área, ¿ok? Entonces, en toda esta área, U es la base. Y esto se convierte en su altura. ¿Ok? ¿Qué es base por altura? Área de... Es el área de ese paralelogramo. ¿Ok? Entonces, regreso acá. Esto que tenemos aquí, este 54, también representa el área del paralelogramo formado por U y por B. Dejen ver si ya puedo entrar a MATLAB para que se los muestre. Maestra, nada más en el ejemplo anterior, ¿no estaríamos solo tomando parte de U? Porque solo lo estamos tomando como hasta el punto en el que se forman los 90 grados. ¿O cómo sabemos que sí? O sea, porque qué tal y el 90 grados nos queda más a la derecha o más a la izquierda. Independientemente de donde nos quede, esta área, esta longitud que tengo yo aquí, corresponde a la altura del paralelogramo o al cateto opuesto del triángulo. O sea, esa altura no cambia. Ya sea que estemos más hacia acá, más hacia allá, siempre esto te va a dar la altura de este triángulo que se forma aquí. ¿Okay? Yo tengo la necesidad aquí de calcular un área de entre 3 puntos. Y estos 3 puntos son un triángulo. También podría ser una línea, ¿verdad? Pero ahorita consideremos que sí son un triángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿se acuerdan cuando generábamos ángulos en figuras y generábamos los ángulos interiores? ¿Se acuerdan? Vamos a usar la misma estrategia. Yo voy a definir un vector que vaya hacia acá y otro vector que vaya hacia acá. ¿Ok? Y luego voy a tratar de calcular el triángulo. ¿Ok? Ahora, lo que hemos visto hasta ahorita no es triángulo, es paralelogramo. ¿Ok? Entonces, el paralelogramo
lo podría yo calcular como la mitad del el triángulo como la mitad del paralelogramo. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces yo lo que necesito es justamente calcular a la mitad. ¿Sí están de acuerdo que es justamente la mitad? El triángulo que se forma entre ellos. Sí, maestra. Entonces, ok. Entonces, primero voy a generar un vector. Entonces, el primer vector, ¿les parece que tomemos el punto 0, el punto 1 como inicio? ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, ¿Sí? Entonces, él puede ser el inicial. Entonces, vamos a definir el primer vector que fuera U. Y U que vaya del punto 1 al 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo entre ellos el vector? ¿Se acuerdan? Era punto final menos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Punto final menos el inicial. Entonces, el punto final es menos 1 y le resto el inicial. Y el otro es 0 menos 2. Punto final es 2 y le resto el inicial, que es 0. Entonces, los componentes del vector serían menos 3, menos 2, 2. Estos son mis componentes del primer vector. ¿Cuál sería el segundo vector? El vector V sería, este iría del punto 1, pero al punto 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. el 3 sería 0, 3, no, 0, 4, 3. ¿Ok? Entonces me quedaría, perdón, aquí no es menos, es igual. Entonces me quedaría menos 2, 2, 3. Entonces, esos dos vectores ya me definen una dirección del punto 1 al 2 y del 1 al 3. ¿Ok? ¿Cómo calculo el producto cruz entre ellos para sacar su norma? Voy a retomar este que nos ayuda para hacerlo más rápido. Perdón, está salvando. Entonces voy a usar esto y voy a poner aquí los vectores. Entonces sería menos 3, menos 2, 2. ¿Ok? Y luego sería menos 2, luego sería 2 y luego 3. ¿Ok? Entonces, aquí tengo yo los componentes. ¿Cuál sería el producto cruz entre ambos? Entonces sería U, producto
cruz B. ¿Ok? Entonces, el producto cruz de ellos. El primer elemento, ¿se acuerdan? Quito esto y me quedo con lo demás. Entonces sería menos 6, menos 4, sería menos 10. ¿Están de acuerdo? Quito esto, entonces me queda menos 6, menos 4, menos 10. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Cuáles Para son el los siguiente, que está utilizando, maestra? El -2 y el 3 y ¿cuál y cuál? sí, haz de cuenta, es como los determinantes. Si voy a tomar este renglón, entonces para este elemento, quito este renglón, quito esa columna y me quedo con esto. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces sería menos 6, menos 4. Para este término, quito esto, entonces me queda menos 9 más 4, me queda menos 5, pero hay cambio de signo, entonces queda 5. Ah, vale. Sí, sí, Igual, sí. igual, seguimos las mismas reglas. Y para este término me quedo con esto que tengo aquí, entonces queda menos 6, menos 4, menos 10. Va, gracias. ¿Sale? Y luego calculo la norma de este vector. ¿Sale? Entonces aquí yo le digo, voy a calcular la norma de este vector. Y pues es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los términos, ¿no? Entonces el primer término es menos 10 elevado a la segunda potencia. ¿Okay? El siguiente es un 5 elevado a la segunda potencia y el otro es también un menos 10 elevado a la segunda potencia. Entonces serían 100 y 100, serían 200, 225, ¿sale? La raíz de 225. ¿Ok? Según yo es una división 15. exacta. 15. 15 es el área de todo este paralelogramo. ¿Cuánto es el triángulo? El área del paralelogramo es 15. Por lo tanto, el área del triángulo formado entre esos puntos es 15 entre 2 igual a 7.5. ¿Alguna duda? No, pues quedó muy parecido al al de la Déjame ver qué tarea. dice el libro, porque eso lo copié del libro. Ajá. ¿Qué tal si dice que no? Ujú, está bien, estamos bien. Entonces ya tenemos ahora una interpretación de qué significa esto de los determinantes, qué significa el producto cruz. ¿Sale? Bueno, si no tenemos dudas, voy a continuar, ¿eh? Eh, Sí. el de la altura, maestra, ¿cómo se hace? El de calcular la altura del triángulo. Esta está en la tarea, ¿verdad? Déjenme entrar a la Ajá. tarea.
Ok, ese está más sencillo, fíjense. Lo que hace este triángulo, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura sobre 2, ¿están de acuerdo? Yo ya sé cuál es el área, ¿no? Sí, ya. Ya sabemos. ¿Sabemos la base? Es la norma, ¿no? Ajá. Es la norma de este vector de espejo a altura. Ah, ok, ok. Solo Es es más un sencillo. despeje. Solo es un despejo. Ajá. Ah, vale, vale. No, Fíjate, pues de hecho te dice, considerando como la base la línea que va del punto 2 al punto 3. Entonces, esta es tu base. Sabemos la altura, sabemos el área, despejamos. ¿Están de acuerdo que un triángulo tiene varias alturas? Dependiendo de cuál sea su base, ¿no? ajá. Sí, sí. Entonces, si tengo un triángulo, y ahora digo, es así, esta es su altura. Ah, pero si es esta es su altura. ¿Sale? Entonces, por eso te tienen que decir cuál es la base para que tú digas cuál es la altura. Vale. Más No, sencillo, pues ¿verdad? De lo que sí, pensaban. ya es, ajá. Sí, no, es que dicen que hay que ver la figura por todos sus lados para ver cuál es la solución. Claro. Entonces, esta sería la tercera, ¿no? Y nos falta este. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, voy a continuar con la presentación y espero que lleguemos ahí. A ver, entonces, ahí está un ejemplo de cómo se calcula el área de un paralelogramo y cómo, si me piden el triángulo, pues es la mitad, ¿ok? ¿Qué pasa cuando te dicen el área del paralelogramo, pero es de 2 dimensiones los vectores? Simplemente yo reemplazaría todo, pero tendríamos una columna de ceros, ¿están de acuerdo? O sea, aquí tendríamos eso. Y cuando yo lo hago, pues resulta que estas columnas de cero me hacen que esto se vuelva cero y me quede con esto. ¿Y qué es esto? El determinante solamente. ¿Sale? Entonces, para un vector 2 dimensiones, U y BB, o sea, un segundo vector, simplemente saco el determinante entre ellos y ese es el área del paralelogramo entre ellos. Eso sí se los voy a mostrar acá en MATLAB. ¿Okay? Aquí yo tengo un área de 2 dimensiones. Entonces tengo 2 vectores, 2 dimensiones, lo genero aleatoriamente y lo calculo. Aquí están los 2 vectores. Este es su paralelogramo que se forma y si nada más lo cierro aquí es la mitad de esa área. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, es 8 por 20, 160, menos 10, 150. Ahí está. ¿Sí? Chicos, Sí, maestra. muy tranquilo, ¿no? Esto. Entonces, esta es otra interpretación de determinantes. Nos dan áreas cuando son de 2 dimensiones. Nos dan áreas. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos por el paralelepípedo. Tenemos 3 vectores, ¿ok? Y nos hablan del triple producto escalar. El triple producto escalar, como está aquí, se calcula muy fácilmente. Los ponemos a estos elementos como si fuera un determinante y lo calculamos. Entonces es un determinante 3 por 3. Podemos usar fórmula, podemos usar receta, ¿verdad? Como queramos, o usamos cofactores, como ustedes quieran. Y este valor es el valor absoluto, es decir, que si te fuera a salir menos 20, sería 20. Es el área, es el volumen de ese paralelepípedo. ¿Ok? Entonces, este es el paralelepípedo. Tenemos 3 vectores y formamos esta figura como si fuera un prisma y este volumen está dado por este determinante. ¿Ok? Voy a ir a MATLAB para que nos pueda ayudar.
Entonces, aquí tenemos el volumen de 3 vectores. Lo voy a calcular aleatoriamente. Lo calculamos. Ah, perdón. Es que se quedan en las ventanas. Se quedan calculados. Nada más. Permítame. Lo digo que lo vuelva a graficar. Ay, perdón, pero ese es el otro. No es el que estábamos viendo ahorita. Es este. Aquí está. Estos dos vectores que tengo aquí, este sería su figura en tercera dimensión. Y como dice el compañero, hay que ver de todos lados, ¿no? O sea, no hay que quedarnos con una perspectiva. Porque, por ejemplo, en esta perspectiva nos damos cuenta que no están a 90 grados. O sea, que no es una caja perfecta, ¿no? Ahí está. Tiene cierta inclinación. Y este volumen es el que nos dice el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de esta matriz es 5,268 y esto corresponde a este volumen tridimensional que tenemos acá. ¿Alguna duda de esto? Entonces, en su tarea, aquí tenemos los 3 vectores. ¿Sale? Entonces, los pongo como si fuera un determinante. Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, lo calculo y el absoluto de ese valor te dice el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? ¿La determinante de los 3 vectores, maestra? El determinante de los 3 vectores. Va, gracias. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encuentro el área de la cara más grande? Si lo veo aquí, la cara más grande está formada por el vector U y el vector W. ¿Están de acuerdo? U y W. Entonces, ¿qué Sí, hago para sacar esa área de ese paralelogramo? Calculo el producto cruz y le calculo su norma. ¿Sale? La más chica área, pues es esta, ¿no? Está formada entre entre V y W. Entre ellos dos calculo su producto cruz, calculo la norma y tengo el área, de esta cara chiquita. perdón, maestra, me perdí ahí. Para la cara más pequeña es también el producto cruz. ¿Y qué más? Y sacar su norma. Y la norma. Ah, para las dos es lo mismo. Ujú. O sea, haz de cuenta, aquí están las dos, ¿no? Esta cara es la más grande. Imagínense que no fuera transparente, entonces es la parte de arriba. O pueden ver como la parte de abajo, ¿no? Cualquiera de las dos es la misma. Pero aquí la tenemos como W y U. Entonces aquí tengo W y U, ¿no? Estas dos. Con estos dos le aplico esto. Aquí tengo U y W. Le calculo esto, le saco la norma y este es el área de esa cara. ¿Sale? Sí, maestra. Y lo mismo para los otros, nada más que son más chiquitos. Es más, ustedes pueden calcular los dos igual y resulta que no son los más grandes los que les dije, sino es la otra, porque por la perspectiva. No creo, pero bueno. De ahí Maestra, pueden entonces, sacar. Ajá. para sacar el volumen de la figura total sería sacar el producto cruz de las 3 caras y No es el producto cruz, es el determinante. Mira, aquí están.
haz de cuenta, aquí está U, esos son los componentes de U, esos son los componentes de B, y esos son los componentes de W, y de ellos saco el determinante. Como ya sabíamos. ¿No? ¿Hacemos un ejemplo? Sí, maestra, por favor. Ok. Entonces, calcular el área, el volumen, perdón, el volumen del paralele y formado por los vectores U y B y W. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el primer vector, ¿no? Por aquí teníamos ya en MATLAB un ejemplo. Vamos a calcular uno que no tenga valores tan grandotes. Podría ser este, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que puede ser este? Entonces, vamos a ponerle los elementos, ¿no? Voy a ponerlo acá para estarlo viendo. Entonces, U igual a menos 4, 7, 16. Esas son sus componentes. ¿Ok? V V que sea 18, 5, 2. Ay, perdón. Se vino todo. 18, 5, 2. Y el tercer vector, que es W, que sea igual a 11, 5, 19. Ay, ¿por qué no se escribió? 11, 5 y 19. ¿Ok? Entonces, lo que nos están dando ya son los componentes de los vectores. ¿Ok? Entonces, dados estos componentes de vectores, lo ponemos acá. Entonces, hacemos el determinante de una matriz de 3 por 3, y aquí coloco los componentes, menos 4, 7, 16, 18, 5, 2, 11, 5, 19. ¿Cómo se les ocurre que podamos calcular ese determinante? ¿Hay algo que podamos hacer? A mí nada más se me ocurre que el 5 lo eliminemos por el otro 5. ¿Sí están de acuerdo? Permítame tantito, déjame cerrar acá la ventana.
¿Ok? ¿Se les ocurre algo que podamos hacer? ¿Están de acuerdo que eso es lo más? ¿O quitar el 18? ¿Qué se les prefiere? ¿Quitar el 18 o quitar el 5? ¿Sí se acuerdan cómo le hacíamos o ya no se acuerdan? La de quitar el 5, no, maestra. El 5, ¿verdad? Porque está como más sencillo, ¿no? Entonces aquí le voy a decir menos el renglón 2. Aquí, ¿no? Menos el renglón 2. Cuando hago esto, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es 11. Buenas tardes. No les gusta que los pongamos en altavoz. 11 menos 18 sería menos 7, ¿están de acuerdo? Y luego sería 5 menos 5, 0. Y luego 12 menos 2, 19, perdón, menos 2, 17. ¿Ok? Esto es lo más que podemos resolver. Entonces tendríamos que tomar la segunda columna para generar el determinante. Entonces, ¿qué signo tiene el 7? Negativo. Negativo. Entonces sería menos 7 por el determinante que quede de quitar su renglón y su columna. ¿Ok? Entonces, al quitar su renglón y su columna, ¿ok? Me queda 18, 2, menos 7, 17. ¿Sí está bien? ¿Sí, verdad? Y luego me paso a este y es más, ¿están de acuerdo? Entonces sería más 5. ¿Y cuál es su determinante al quitar su renglón y su columna? Menos 4, 16, menos 7, 17. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, 18 por 17 me sale 306. Y si a esto le sumo 14, porque se cambia de signo, me sale 320. Entonces, aquí me queda menos 7 por 320 más 5 por, serían 4 por 17. Esos serían negativos. ¿Ok? Luego serían más, porque hay cambio de signo, 16 por 7, me quedarían 44. 44. Entonces, 44 por 5, bueno, primero, 7 por 320, me sale menos 2240 más 44 por 5, 220. Entonces, la respuesta, 2020, negativos.
¿Ok? Y entonces el 2020 en absoluto fue nuestro mejor año. El volumen del paralelepípedo es 2020. ¿Ok? Y aquí está el cálculo que hizo MATLAB. ¿Ok? Dejen ver si podemos visualizarlo. Este es este volumen que tenemos aquí. Ahí está, es que no encontraba para la tercera dimensión. Aquí está. Bueno, mientras salva para ponerlo aquí, ¿alguna duda de cómo se calculó esto? ¿Ya quedó claro? Maestra, sí quedó claro. Ok. Bueno, mientras responde, el otro tema que quería que conocieran, pues son las líneas y los planos en tercera dimensión. ¿Ok? Este ya no viene en la tarea, pero pues es importante que lo conozcan. ¿Ok? ¿Cómo son los planos? Imagínense un folder, sería un plano en nuestra tercera dimensión. ¿Ok? Eso es un plano. Son con puntos continuos, ¿verdad? Que tienen una misma pendiente y que se encuentran en el plano tercera dimensión, ¿ok? Entonces, imagínense este como un plano. Entonces, yo lo necesito para determinar un plano, un punto que se encuentre en ese plano. Entonces, sobre este plano, cualquier punto que esté aquí es el punto cero. ¿Ok? Entonces, el punto cero tiene valores, tiene números. ¿Ok? ¿Qué más necesito yo para que identifique un plano? Un vector que esté a 90 grados de él. Entonces, imagínense que este es un vector. Este es el plano, necesito este vector. ¿Ok? Este que esté a 90 grados. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y si está hacia abajo? También. ¿Ok? Este también es un vector que me puede definir un plano. Necesito que esté, pero eso sí, está a 90 grados. ¿Ok? Aquí yo los puse, este vector como n. Y los componentes del vector que está a 90 grados se llama ABC. ¿Ok? Entonces, yo puedo definir sobre el plano un punto simbólico. El punto simbólico es X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, lo que yo sé es que si yo de este punto al punto de acá calculara un vector, ¿ok? Ese vector con el vector norma están a 90 grados. ¿Están de acuerdo? Sobre este plano define un vector y este vector que está a 90 grados, entre ellos dos, también hay 90 grados. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, como yo sé que están a 90 grados, por eso yo sé que el vector norma por este vector que va del punto 0 al punto simbólico es un 0. ¿Por qué? Porque están a 90 grados. ¿Ok? ¿Qué tengo yo en el vector norma? Pues ABC. ¿Qué tengo en este vector? Pues el punto final menos el inicial, ¿no? Entonces, el punto simbólico es X, Y y Z, y el punto inicial es menos X0, menos Y0, menos Z0, porque lo estoy restando, porque así son los vectores, ¿ok? Cuando yo hago el producto punto, pues multiplico el primer elemento por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Aquí lo desgloso
y lo igualo con 0. ¿Ok? Si yo aplico estas multiplicaciones, lo que tengo es AX, BY, CZ, y lo que tengo de este lado son constantes. El A por un número, el B por otro número y C por otro número, todo esto es una constante. Y a esa constante yo la puedo llamar D. ¿Ok? Entonces, AX más BY más CZ más D es la fórmula general de un plano en tercera dimensión. Y también existen otras formas de expresar esta fórmula del plano, ya sea en forma vectorial o en forma punto normal. Aquí se los pongo, pero la forma más usada siempre es la forma general, esta que está acá abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No. Bueno, entonces, si yo tengo estas tres constantes A, B, C y D y no todas son 0, esta es la forma, esta es la fórmula de un plano, ¿ok? Y ese vector que está a 90 grados es el que se forma por el coeficiente de A, el coeficiente de y el coeficiente de Z, ¿ok? Estos coeficientes A, B, C son los que también te dicen la norma del vector, ¿ok? Aquí está. Aquí les hice un programita, permítanme, está salvando acá. Esta era un para y pedo. Y esta, perdón, se las iba a poner aquí, que fue el que calculamos, ¿verdad? Este le corresponde a este. Ahí se los pongo. ¿Ok? Este es el mismo. ¿Ok? Bueno. Ahora les iba a mostrar aquí, nada más que no me dejaba porque no había salvado, el plano. ¿Qué plano quieren que visualicemos? ¿Alguien me da fórmula? ¿O cómo calculamos un plano? Yo creo que mejor por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a este cálculo? Vamos a ver un ejemplo del libro para que comparemos resultados. Ok. Vamos a calcularlo. Dice, calcular la fórmula del plano que pasa por los puntos, punto 1,
El primer punto que pasa es el 1, 2, menos 1. El punto 2 es 2, 3, 1. Y el punto 3 es 3, menos 1 y 2. ¿Son suficiente información esto que nos están dando o creen que no? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Este es la fórmula de cualquier plano. ¿Ok? Si este punto está en este plano, tiene que cumplir con la condición de esta fórmula. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ahora, ¿quiénes son nuestras incógnitas? ¿Qué es lo que no conozco? A, B, C, D o X, Y y Z. ¿Quiénes son nuestras incógnitas? A Son ver, el A, B y C, maestra. exactamente. A, B y C es lo que no conocemos. Entonces, vamos a formar las ecuaciones con los X, Y y Z que tenemos, pero con las incógnitas A, B y C y D. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es la siguiente ecuación. Ok, el primero nos dice 1 por A, entonces tenemos A. ¿Ok? La siguiente parte nos dice 2 por B, entonces tenemos 2B. ¿Ok? El siguiente componente, el menos 1, está aquí, es Z, ¿no? Entonces tenemos menos C, D nunca es cambiado, es igual a 0. ¿Ok? El siguiente punto, ¿qué fórmula nos da? Nos dice 2A, ¿ok? Más 3B, más C, más D, igual a 0. ¿Vale? El siguiente punto nos dice que 3A menos B más 2C más D igual a 0. ¿Alguna duda de cómo generamos estas ecuaciones? No. ¿No? Entonces ahora sí vamos a trabajar la eliminación gaussiana como la hemos trabajado todo el semestre. ¿Ok? Maestra, la D siempre va a ser 1, ¿verdad? O sea, Sí, porque no tiene por nada que se multiplique. Sí, siempre, siempre. Entonces, ahora sí voy a generar nuestra matriz aumentada del sistema. ¿Ok? Y dentro va a tener 3 por 5. ¿Ok? Entonces, los coeficientes es 1, 2, menos 1, 1, 0. Y luego es 2, 3, 1, 1, 0. 3, menos 1, 2, 1, 0. ¿Ok? ¿Están de acuerdo ahí? Y ya vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, ¿no?
¿Quién es mi pivote? Este, ¿verdad? Este es mi pivote. ¿Qué tengo que hacer para que esto se vuelva 0? Menos 2 veces renglón 1 y menos 3 veces renglón 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, voy a ¿ok? ¿Cómo hago? Cuando resto sería menos 2 más 2, 0. ¿Ok? Y luego menos 4. Menos 4 más 3, menos 1. Y luego sería 2 y 1, 3. Menos 2 más 1, menos 1 y 0. ¿Ok? Y luego sería menos 3 más 3, 0. Menos 6, menos 1, menos 7. 3 y 2, 5. Menos 3 más 1, menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, para yo que este sea mi pivote, tendría que ser 1. Lo multiplico por menos 1, ¿les parece? Sí, sí, sí. Ahora sería por menos 1. Y cuando lo hagamos, le vamos a sumar 7 veces el renglón 2. Y de una vez lo hacemos para que sea más rápido, ¿sale? Entonces, ¿ok? El primero, que es ponerlo negativo, quedaría 1, menos 3, 1, 0, ¿ok? Ya teniéndolo así, vamos a sumarle abajo, entonces sería 7 menos 7, 0, menos 21, menos 21 más 5, menos 16, 7, menos 2, 5, ¿sale? Y luego ahí, ¿cómo le podemos hacer para que sea 1? Multiplicarlo, ay, perdón. Multiplicarlo, ¿por qué? Por un 16avo. Exactamente. Entonces aquí lo multiplicamos por menos 1. Dieciseisavo. ¿No? Entonces, cuando eso sucede, este se convierte en 1, este se convierte en menos 5 dieciseisavos, ¿vale? Y luego, ahora este de abajo va a ser mi pivote. ¿Y cómo hago ceros arriba? Aquí le sumaría
el renglón 3 y luego le sumaría 3 veces el renglón 3. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sale? Entonces, ok, entonces, cuando yo hago que le sumo este se convierte en 0. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo le sumo a 16 dieciseisavos menos 5 dieciseisavos? ¿Me queda cuánto? 11 dieciseisavos, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y cuando le sumo 3 veces, se convierte en 0. ¿Ok? Pero de este lado tengo 16 menos 15, un dieciseisavo. ¿Vale? Y ahora, este es mi pivote, que está aquí en medio, ¿no? Y ya nada más, ¿qué hago? Para que haga el 0 arriba. Menos 2 veces el renglón 2. ¿Vale? Entonces, se vuelve 0. Y de este lado queda 11 menos 2 dieciseisavos, serían 9 dieciseisavos. ¿Están de acuerdo que esa sería la última expresión? ¿Quién es mi término libre? ¿Ya se cansaron, chicos? Ya nos cansamos, maestra. Ahí sí no habría términos libres, ¿no? Porque todos están relacionados con una cantidad de No, 16. fíjate cómo corresponde a esta B, esta C. No existe para D el término 1. D es la libre. Entonces, lo que vamos a decir es que sea D igual a T, donde T pertenece a los reales. ¿Vale? Entonces, si D vale T, vamos a expresar todo, ¿ok? La última ecuación que nos dice, esta, nos dice que C menos 5 dieciseisavos de D es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, voy a tratar de despejar a C, que es mi incógnita ahorita. Entonces, diríamos que C es igual a 5 dieciseisavos de T. ¿Están de acuerdo?
Otro día les diría que ya se fueran a comer, pero ahorita tenemos que terminar esto. ¿Sale? La penúltima ecuación que nos dice. Esta. Sería B es B igual a menos un 16avo de T. Exactamente. Yo voy a poner B más un 16avo de D es 0. Entonces, mi incógnita es B, la despejo, y digo B es igual a menos un 16avo de T. ¿Sale? Y me voy para la última, ¿no? Entonces, la última lo que nos dice es nos dice que A más 9/16 de D es 0. A es mi incógnita, la despejo, entonces queda menos 9/16 de T. ¿Ok? Voy a poner todo junto. ¿Ok? Entonces, para tener mi respuesta. La primera es, A es esto. ¿Ok? B es esto. C es esto. ¿Ok? Y D es esto. Ahora, ustedes pueden decirme, bueno, pero lo que yo buscaba era una ecuación de un plano, no, yo no quería esto. Pero ¿qué creen que es lo mismo? Fíjense. ¿Qué pasa si yo a esta igualdad la multiplico por 2? Ahora me quedaría 2AX, 2BY, 2CZ, 2D igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Si la multiplico por 3, tengo otra ecuación. ¿Y qué creen? Que es la misma, es el mismo plano. Por eso es que es proporcional. ¿Ok? Entonces, dado esto, como son múltiples solución, yo puedo decir si D vale esto, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y qué valor quieren que tenga T? No, es que no sé cómo funciona esta mierda. Podría ser 16. Podría ser 16 para que todos nos queden enteros, por supuesto. Entonces, si T vale 16, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? A vale menos 9. ¿Están de acuerdo? Lleno de flores, escuchando la marcha nupcial y todos estos invitados. ¿Ok? B, ¿cuánto valdría? Menos 1. ¿Están de acuerdo? C, ¿cuánto valdría? 5. ¿Y D cuánto valdría? 16. ¿Sale? Entonces, mi fórmula del plano puede ser menos 9x menos y más 5z más 16 es igual a 0. Esta es una de las fórmulas de la ecuación del plano. ¿Cuántas más hay? Pues tantas proporcionales puedan ustedes generar.
Déjenme ver cuál es la que nos da el libro. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que hizo el libro fue dejarla con un positivo en 9. Entonces quedaría 9x más y menos 5z menos 16 igual a 0. ¿Están de acuerdo que esa también es otra solución? Sí. Maestra. ¿Ok? Ahora, normalmente yo en los exámenes, si es que se van a final, yo les pregunto, dame la fórmula del plano y dime cuál es la norma de ese plano. ¿Cuál es la norma del plano? Muy fácil, ¿no? Porque ya tengo todo. La fórmula de la norma de este plano, o sea, el vector que está a 90 grados de este plano, es igual a menos 9, menos 1, 5. ¿Y ya? Es todo. ¿Alguna duda de esto? ¿No, chicos? No, maestra. ¿No? Entonces, ¿les parece que grafiquemos este plano? Sí, maestra. Ya casi estamos terminando. Bueno, para hacer la gráfica tengo que despejar z. Entonces, z es igual a menos 16 más 9x más y, todo esto sobre 5. ¿Están de acuerdo? Esa sería nuestra fórmula. Entonces, aquí en la ecuación del plano, aquí está, voy a generar valores para x y para y z la voy a calcular. Entonces, nuestra fórmula que sacamos fue menos 16 más 9x, perdón, 9x es y, más y, que sería j aquí, todo esto sobre 5. Entonces, el plano que tenemos ahora es el menos 9x más y menos 5z más 16 igual a 0, si no mal me acuerdo. Es menos más. ¿Ok? Y lo voy a correr. Este es el plano que calculamos. ¿Ok? Ahora ustedes pueden decirme, bueno, ¿y cómo sé que sí están esos puntos ahí, maestra? ¿O ustedes creen todo lo que digo? ¿Ok? Vamos a tratar de graficar estos puntos 3D. El primer punto 3D, o sea, que calculamos, es, me voy a llevar esto para ponerlo allá en la gráfica. ¿Ok? El primer punto es 1, 2, menos 1. ¿Ok? Y lo vamos a poner rojo. Y le vamos a poner un
un asterisquito. ¿Ok? El siguiente punto que vamos a poner es el punto 2, 3 y 1. Y el siguiente punto que vamos a poner es el 3, menos 1 y 2. ¡Tarán! Aquí están los puntos. Déjenme ponerle gruesitos los marcadores. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Ok? Y aquí lo voy a poner para que tengan la imagen de los puntos en el plano. Bueno, ahora, también hay un problema muy común, es decir, dos planos, ¿cómo son? ¿Son paralelos? ¿Son perpendiculares? ¿Cómo son? ¿Cómo se les ocurre que se resuelve eso? Los dos paralelos están así. Está un plano y está el otro. Los perpendiculares, uno está aquí y el otro corta, ¿no? A 90 grados. ¿Cómo puedo saber si es así la condición? ¿Podría ser lo de solución múltiple o algo así? Está todavía más sencillo, fíjate. Tengo yo dos planos, ¿se acuerdan? Y cada uno de esos planos tiene su fórmula, como esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo sé cuál es el vector que está a 90 grados, el que está así sobre él, yo puedo saber la relación entre esos. O sea, yo tengo primer plano, esa es tu fórmula, tengo el segundo plano, tengo otra fórmula. Entre esos dos vectores que yo extraigo de aquí directamente, yo puedo calcular el ángulo entre ellos. ¿Ok? Entonces, cuando los dos vectores están, hagan de cuenta, estos son los dos planos paralelos. Aquí está un vector a 90 y aquí está el otro allá. Si yo los pongo en la misma línea, están iguales. ¿Están de acuerdo? Porque es la misma pendiente. Entonces, el ángulo entre los vectores norma de ellos dos es 0. Porque están así. O están a 180 grados. Imagínate que uno está hacia arriba y otro hacia abajo, pero en la misma línea. Entonces, si estamos así, uno hacia allá y otro hacia abajo, son 180 grados. Entonces, si el ángulo entre las normas de los vectores son 180 grados o 0, son paralelos. Si están a 90 grados, son perpendiculares. ¿Ok?
¿Cómo saco el ángulo entre dos vectores? Coseno del ángulo es igual al producto punto entre ellos sobre las normas de los vectores, que es lo que acabamos de ver. Aquí. Aquí tengo un primer vector, un segundo vector, calculo el ángulo entre ellos y te puedo decir si son paralelos o son perpendiculares, o si no tienen ninguna de esas dos condiciones. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es una recta en tercera dimensión? Volvemos a lo mismo. Las líneas son infinitas, ¿ok? Entonces nada más estamos tomando una sección aquí para graficar. Yo tengo un punto simbólico, X, Y, Z, tengo un punto con valores, y entonces yo puedo generar un vector entre ellos. Si yo tengo un vector que va sobre esta línea, entonces este, con respecto a este, es un escalamiento. Aquí está una T. La T es infinita, va del menos infinito al más infinito. Entonces, este vector que se forma de aquí a acá es una proporcionalidad con respecto a este vector. Si yo resuelvo todo esto, encuentro las ecuaciones paramétricas. ¿Qué es una ecuación paramétrica? Tengo un punto inicial y a ese le sumo un valor que multiplica a T para que me den los valores. Es decir, me muevo en esa línea conforme aumenta la T. ¿Ok? Es algo como esto. Si yo tengo esta fórmula, me da esta línea en tercera dimensión. ¿Ok? Y nuevamente puedo tener líneas paralelas, líneas perpendiculares. Como los vectores de las líneas van sobre ellas, para que sean paralelas tiene que haber 0 grados entre ellas, o 180. Y si están así, entonces son 90 grados. También podríamos tener relaciones entre planos y líneas, en donde aquí tenemos paralelos. Aquí no se ve tanto, pero la línea iba sobre el plano, o aquí está a 90 grados. ¿Ok? Y bueno, la última aplicación que quería explicarles era, yo tengo un punto y yo tengo un plano. Yo puedo generar la distancia entre ellos, así como había generado la distancia entre un punto y una línea, ahora puedo sacar entre un punto y un plano. Esta es la fórmula, y aquí les puse un ejemplo. Entre este punto y este plano, yo puedo saber qué distancia hay entre ellos, calculándolo así.